contra lo que muchas veces nos manifestamos y encontramos que hace, digamos, que produce daños en la sociedad, tiene que ver con usos en los que no estamos de acuerdo, no están del todo claros, y sobre todo porque creo que responder al final esta pregunta también tiene que ver como con situarlo un poquito más en lo que pasa hoy, y es que la producción de inteligencia artificial tiene que ver con empresas específicas, con grupos específicos, definitivamente por lo mismo. O sea, hay universidades en todas partes que están experimentando con un montón de modelos, con sus computadores, cada vez se hace más fácil instalar y crear sistemas uno mismo, desde el punto de vista de la experimentación, el contexto académico, etcétera. Pero para el uso comercial ya no es tan fácil. Empresas como OpenAI, Google, Apple, la competencia, esto es otro nivel. Entonces, otra pregunta sería si deberíamos prohibir que las grandes empresas, y eso también puede ser complicado, pero lo cierto es que como estamos hoy, digamos, no estamos hablando de una inteligencia artificial como hablamos de los celulares, como hablamos de las pantallas, como hablamos del mouse o el teclado, ¿no? Cosas como muy básicas que muchos pueden producir y que hay un mercado, digamos, que hay competencia. Y entonces creo que la pregunta que realmente tenemos que hacernos desde varios niveles es: ¿qué queremos que haga la inteligencia artificial para nosotros, en tanto técnica, en tanto conocimiento científico? ¿Y qué le podemos pedir a estas grandes empresas también? Él es Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Carisma, a quien seguramente lo recordarán por episodios anteriores. Quisimos invitarlo a este último episodio de Charlas Jurídicas porque queríamos recibir de él el enfoque que está cumpliendo la Fundación en el trabajo por nuevas políticas digitales que respeten los derechos humanos y particularmente la dignidad de las personas. Hoy hablaremos con Juan Diego sobre las inteligencias artificiales y cómo éstas están generando sesgos y provocando en algunos casos situaciones de discriminación y mensajes de odio. Pero ¿será un problema netamente de estas nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de medidas se estarán tomando para combatir estos riesgos? La inteligencia artificial llegó para quedarse y esto trae nuevos retos para toda nuestra sociedad. Mi nombre es Andrés López y estás escuchando Charlas Jurídicas, un podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, que busca hablar de estos retos y sobre todo de las oportunidades que nos traen estas herramientas, vistas desde un punto de vista jurídico, pero también muy cotidiano. No tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Quédate y acompáñame en este viaje entre algoritmos y leyes. Episodio número 6. Más que unos y ceros. Imagina que vas caminando por la calle y de repente miras una cámara. Lo primero que te imaginas es que está allí para algún caso de robo o para generar seguridad. Pero también puede ser que tú, apareciendo en esa cámara, estás alimentando la base de datos de una inteligencia artificial. Hay aplicaciones muy específicas de inteligencia artificial que creemos que son dañinas y que deben ser evitadas. Por ejemplo, la vigilancia, la identificación de personas para fines de seguridad en espacios públicos. Es básicamente el reconocimiento facial en espacios públicos para fines policivos o de persecución criminal. Y esto porque la forma en la que hacemos la identificación hoy requiere que la persona sepa que está siendo identificada. En los espacios públicos y a distancia, como funcionaría el reconocimiento facial, no habría una buena forma de saber, una persona no podría saber que está siendo identificada. Y no sabemos y no podríamos saber también para qué se puede utilizar estas formas de identificación. Claro, hay propuestas como para controlar, entre comillas, la protesta, o para determinar, digamos, crímenes en la ciudad, y sin embargo encontramos que no son usualmente útiles. Hay mucha desigualdad también en la forma en la que se distribuye la tecnología, y por otro lado sí vemos un riesgo muy alto de hacer seguimientos específicos a personas, un riesgo muy alto de por lo menos castigar ciertas formas y en últimas un poco criminalizar un derecho, que es como el derecho a la protesta. Entonces ese es uno de los usos muy concretos que nosotros vemos. En 2021, Facebook, hoy Meta, estuvo envuelto en una polémica por un caso de discriminación.
Where's the white shirt? Este video que ustedes están escuchando es protagonizado por hombres afroamericanos. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero al final del video, los usuarios recibieron un aviso generado automáticamente por inteligencia artificial que les preguntaba si querían seguir viendo videos sobre primates. Danny Lever, vocero de Facebook, en su comunicado frente a esta polémica dijo lo siguiente: como hemos dicho, aunque hemos realizado mejoras en nuestra inteligencia artificial, sabemos que no es perfecta y tenemos más avances que hacer. Estos casos no solo han pasado en Facebook, en Meta, también ocurrieron en Google y en otras empresas que cuentan con tecnologías de reconocimiento facial. Para sorpresa de todos, la respuesta de estas empresas ha sido omitir palabras como gorila, chimpancé y otras relacionadas con este tipo de discriminaciones con el fin de que no sean sugeridas por las inteligencias artificiales. Pero aún las respuestas son insuficientes para generar transformaciones estructurales. Los problemas de discriminación racial no son los únicos que hay en este tipo de herramientas. Por ejemplo, la investigadora activista Sasha Costanza Shock, en su libro Diseño Justo, prácticas comunitarias para construir los mundos que necesitamos, allí la doctora Shock muestra que muchas tecnologías están creadas a partir de una idea preconcebida de género, lo cual sigue alimentando este volumen de sesgos al que hemos hecho mención. Por ejemplo, otros casos, en aeropuertos internacionales, las personas trans sufren más discriminación, pues son clasificadas por sospechosas cuando pasan por detectores de elementos peligrosos. El problema es que el detector está, entre comillas, calibrado a partir de una idea particular del género, ¿cierto? Entonces, nosotros como usuarios, digamos, de los aeropuertos no lo vemos, pero ¿cómo funciona? Los oficiales, las personas que operan estos detectores, deciden y ven a la persona y deciden si la persona que va a pasar por el detector es de género masculino o femenino. Pero cuando las personas no han pasado por una cirugía de reasignación, entonces sucede que el aparato confunde el cuerpo de una persona con el género, digamos, con el que ella se quiere representar. Entonces, el tema ahí es que cómo entra el sesgo, digamos, en el uso de estos aparatos y estos sistemas. Y es claro, con una idea del mundo construimos los parámetros, construimos los datos, construimos los usos y luego el mundo se nos impone, ¿cierto? Hay personas que se identifican con géneros diversos, no binarios, etcétera, y entonces ellas también pasan y viven en este mundo y deberían ser consideradas no peligrosas más allá de su género. El problema es que ahí se impone esa categoría de género en este sistema. Pero entonces, ¿la tecnología se adapta a nosotros o simplemente estamos alimentándola de forma errónea? Como en estos sistemas hay un poco un acuerdo sobre de dónde vienen los sesgos, ¿no? Entonces vienen por los datos que los alimentan, por los datos donde se origina el sistema, por los algoritmos o el proceso que se le hace a esos datos y por el uso que se le da al resultado. Por el lado de los datos, la idea es que entrenar, bueno, un dicho que siempre pues, ha salido como en estas discusiones es garbage in, garbage out, como si entra basura, sale basura. Entonces, malos datos de entrada implican malas respuestas, malos resultados. Entonces, una base de datos para, digamos, cuyo objetivo es entrenar un sistema que permita distinguir por lo menos buenos candidatos para un puesto. Si se entrena solamente con datos de las últimas personas que ganaron premios de, no sé, académicos y becas, porque uno asume que esos serían los mejores candidatos, pues también puede descubrir que los últimos que se han ganado becas son en su mayoría hombres, blancos, de origen más rico y acomodado en una sociedad, etc. Entonces, el problema de los datos es de dónde vienen, quién los recolectó. Estos mismos datos nos hacen tomar decisiones equivocadas en muchas ocasiones. Carolina Criado, una escritora que escribió un libro que se titula Mujeres Invisibles, habla sobre este tipo de sesgos. En dicho libro se muestra que las mujeres son más propensas a morir por accidentes de tránsito por el simple hecho de que los prototipos de seguridad son solo pensados para los hombres. Carolina Criado en su libro nos señala lo siguiente: olvidarnos de forma sistemática de incorporar el cuerpo femenino al diseño, ya sea médico, tecnológico o arquitectónico, nos ha llevado a un mundo menos acogedor
y más peligroso para que las mujeres nos movamos en él. Con las inteligencias artificiales pasa exactamente lo mismo y se agranda la brecha cuando no logramos saber qué es lo que está pasando en la programación de este tipo de algoritmos tan sofisticados. Entendemos así que no son las máquinas las que nos discriminan, sino realmente es la forma como las usamos o incluso la manera como las empresas creadoras las vienen diseñando. Luego de ver este panorama global, también surge la duda: ¿cómo podemos mitigar, por ejemplo, en Colombia estos sesgos, pero sobre todo en la región, en Latinoamérica? Quizás lo más importante es tratar de entender qué hacen los sistemas, tratar de entender primero qué queremos que hagan y luego qué hacen realmente. El tema aquí es que nosotros nos interesó el tema precisamente, nos interesó el Sisbén precisamente porque queríamos entender cómo funciona la inteligencia artificial en Colombia en la práctica. Y encontramos este caso que es un caso muy establecido y lo que encontramos es que el algoritmo es secreto aún hoy en los nuevos planes de desarrollo y en el nuevo sistema que se llama Registro Único de Ingresos está determinado que el algoritmo por medio del cual se produce ese resultado, que es un número, en este caso una clasificación, es secreto. Entonces no lo podemos entender. El objetivo del uso de ese algoritmo no está del todo claro. Hay más explicaciones, pero no está del todo claro. Lo que produce realmente es el número que le entregan a las personas. Ahora es A1, A2, etcétera. Antes era de 0 a 100. Y entender cómo lo utilizan es problemático. Entonces, creo que entender qué hace el sistema, de dónde vienen los datos, es fundamental. Porque en otros países se ha podido determinar y entender mejor cómo funciona la discriminación a través de inteligencia artificial, precisamente porque hay más información sobre. Las autoridades son mucho más claras en decir: estamos utilizando esta herramienta, de aquí vienen los datos de esta herramienta. Hay un poco más como de una construcción, incluso si ellos quieren hacerlo más legítimo, legitimar como el uso de estas herramientas, pues hay un poco más de documentación. Usualmente nosotros no tenemos esa claridad sobre qué exactamente hace un algoritmo en un uso concreto, de dónde vienen los datos, etc. Y otra cosa que es importante, ya más por el lado de quien lo usa, es entender que la inteligencia artificial y sobre todo como el aprendizaje de máquinas y este tipo de sistemas siempre producen respuestas probabilísticas. Entonces, una de las formas también en las que podemos mejorar esto es ser mucho más claros con el resultado que producen estos sistemas. Entonces, muchos sistemas funcionan un poco así. Cuando estamos hablando por lo menos de sistemas que predicen la posibilidad de una persona de reincidencia, hablamos de eso. Es muy probable que esta persona reincida en un delito, pongámosle. Entonces, o es muy probable que una persona le guste este libro en los sistemas de recomendaciones. Entonces, entender que esto da una respuesta en términos de probabilidades es muy importante para no dejarnos llevar como por esa magia de la que hablaba al principio. Estos sistemas hablan en esos lenguajes, digamos, principalmente, y no hablan como cuando nosotros hablamos y nos apropiamos de nuestra respuesta y decimos: sí, lleve sombrilla que yo creo que hoy va a llover. En ese sentido también debemos entender que estos resultados son simplemente eso, la conclusión de un proceso sistemático, algorítmico que realizan estas tecnologías. La máquina como tal no discrimina, solo ejecuta. ¿Acaso qué tipo de responsabilidad tienen las empresas desarrolladoras de estas nuevas tecnologías en los daños que puedan causar? La distinción entre sector público y privado parece a veces muy fácil desde el punto de vista más jurídico, más normativo, digámoslo así, pero en la práctica, en la vida social, en la vida económica es mucho más complicado. Entonces, el pensar en la responsabilidad de las empresas muchas veces tiene que ver con cómo queremos utilizar esto en el sector público, qué tipo de relación hay entre proveedores de tecnologías para el sector público y qué controles podemos tener ahí. Pero definitivamente las empresas tienen un papel, definitivamente la idea de que no debe haber ningún tipo de regulación ni control sobre el desarrollo de estas tecnologías no tiene mucho sentido, porque sí se notan los efectos negativos. Por ejemplo, se sabe muy claramente que en China el gobierno chino utiliza específicamente muchas tecnologías, no solamente basadas en inteligencia artificial, pero en otro tipo de tecnologías contra una población específica. Y estos usos, digamos, definitivamente hay una visión como de no queremos llegar a ese tipo de sociedad. Siempre hay una pregunta como no queremos llegar a ciertos tipos de sociedad, y creo que esa es la discusión y el papel de la discusión de la regulación, qué tipo de sociedad queremos tener y qué no queremos que se haga con la tecnología. Pero las empresas también tienen una posibilidad de
participar, digamos, en esto, pues a través, claro, de estas regulaciones, de un poco no proponer el argumento que he escuchado mucho últimamente, y es que cualquier forma de regulación es una forma de dañar la innovación. Eso también es problemático, y es, pues hay tecnologías, o sea, si algo hace daño no debería existir un poco, ¿no? Como queremos controlar los daños. Entonces ese balance entre innovación y daños, pues claramente tiene que estar como a favor de las personas, a favor de controlar esos daños. A lo largo de esta temporada hemos viajado por el tiempo, por la historia, hemos tomado casos de Roma, China, España, Colombia, Chile y muchas latitudes más, viendo cómo ha evolucionado el espíritu humano y la innovación, toda ella para generar hoy por hoy lo que denominamos como inteligencia artificial. Hemos explorado diversos aspectos cruciales que delinean la interacción de esta nueva tecnología con nuestras sociedades contemporáneas. Allí nos hemos preguntado por el lugar de los valores éticos que deben tener las acciones humanas que crean y desarrollan a estas tecnologías. Desde las implicaciones éticas, su desarrollo, hasta las complejidades legales en torno a los derechos de autor y de protección de datos, hemos reflexionado sobre la inteligencia artificial y cómo ésta viene transformando nuestras vidas de maneras profundas y a veces controvertidas. En el ámbito judicial, vimos cómo la integración de inteligencia artificial plantea desafíos muy importantes, pero también abre oportunidades de mejora en la eficiencia y la equidad de la administración de justicia. Y también estar muy atentos de que la aplicación de esta inteligencia artificial no perpetúe sesgos y discriminaciones. Nos quedamos con la pregunta central: ¿cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle de manera ética y justa y salvaguarde nuestros valores fundamentales que nos unen como comunidad humana? ¿Hasta dónde deberíamos permitir que las inteligencias artificiales influyan en aspectos críticos de nuestra vida cotidiana, tomen nuestras decisiones y definan finalmente nuestros gustos? Estos interrogantes nos deben servir de invitación para seguir explorando el futuro de la inteligencia artificial. Eso sí, con una mirada crítica y reflexiva, considerando siempre su impacto en el desarrollo de la humanidad. ¿Qué sentido tiene seguir postulando la libertad en un mundo cada vez más gobernado por algoritmos? ¿Podemos confiar en decisiones que toman exclusivamente las máquinas? Y son preguntas que necesitan ser planteadas para moldear el rumbo de la tecnología y de la sociedad en las décadas venideras. Nunca pretendimos tener todas las respuestas, ni mucho menos que ustedes las tuvieran. Quisimos generar una invitación a reflexionar a lo largo de estos 6 episodios sobre el papel que está jugando la inteligencia artificial en nuestras sociedades contemporáneas. Para ello, extendimos una invitación a personas que hoy por hoy se siguen pensando eso, a quienes le agradecemos muy especialmente: a Cecilia, Santiago, María Paula, Juan David, Ana María y Juan Diego. Muchas gracias por brindarnos su valiosa experiencia y venir a compartir en estos micrófonos. Mi nombre es Andrés López. Fue realmente un placer y un honor acompañarles en estas charlas jurídicas, un podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Charlas Jurídicas es un podcast creado por el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, producido por Medianoche Media. Guión y dirección a cargo de Giancarlos Rosas y Alejandra Ortiz. Edición por Giancarlos Rosas. Revisión editorial Juan David Gutiérrez y Felipe Franco. Voces adicionales María del Mar Ramírez y Gabriela Jerez. Host Andrés López. Coordinación del proyecto Paulo Cañón. Encuentra el contenido adicional en las notas del programa y en @casIusla en Instagram, LinkedIn, Facebook y X.